19 de las 9, ¿cuántos grados? 19,2 la temperatura actual. Momento de establecer comunicación vía Zoom. Estamos en contacto con el abogado Rolando Díaz, quien es nuevo presidente de la CONACOM, que es la Comisión Nacional de la Competencia. Así que le damos la bienvenida. Presidente, ¿cómo está? Matías le saluda. Estamos en vivo por Paraguay TV. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Paraguay TV. Estamos aquí a disposición para lo que creas oportuno. El gusto es nuestro de saludarlo y felicitaciones por este nuevo desafío, presidente. Mucho trabajo en la CONACOM. Quisiéramos saber un poco acerca de usted, ¿verdad? De cómo se encuentra dentro de la institución y, por supuesto, también los desafíos más próximos y para más adelante que se han propuesto. Y bueno, muchísimas gracias, Matías. Realmente esta, que es una institución relativamente joven todavía, la Comisión Nacional de la Competencia, creada por ley en el año 2013, luego recién en el 2015 se fue constituyendo propiamente, en el sentido de que se estableció el primer directorio y empezó a funcionar, con lo cual la institución propiamente lleva ahora, justo en estos meses, en el mes de julio, los primeros 6 años de funcionamiento, ¿sí? Y cuando decimos de funcionamiento es de constitución, es decir, de integración de su primer directorio, y a partir de ahí, un año más tarde, con la incorporación del director de investigación, que es el otro órgano que forma parte de la Comisión Nacional de la Competencia y que juntos tienen por función y por objetivo el desarrollo en el sentido de promover y defender la libre competencia en los mercados. En este periodo de tiempo, más o menos corto, en el que tuvimos que, primero que nada, establecer la institución, volverla operativa en términos de funcionamiento, incorporar capital humano, capacitar ese personal y a partir de ahí ir cumpliendo con los objetivos de la ley, ¿no? Básicamente, esos objetivos de la ley son los de, y recientemente, justo ahora, el año pasado, hemos terminado de cerrar y ya lo tenemos en plena ejecución, un nuevo plan estratégico institucional que va desde el año 2021 hasta el año 2025. En este periodo hemos establecido 4 ejes fundamentales sobre los cuales la Comisión pretende desarrollar su actividad en estos próximos años, que el primero, la aplicación efectiva de la Ley de Defensa de la Competencia. Esto implica básicamente una actividad mucho más proactiva por parte de la Comisión en los próximos años, ya contando, si bien todavía con escasos recursos, todo hay que decirlo, pero contando con esos recursos y capacitándolos adecuadamente, tener una actividad mucho más proactiva en los procesos de detección y sanción, detección, investigación y sanción de acuerdos prohibidos y prácticas abusivas. Reducir los tiempos en los procesos de operaciones de concentración, es decir, ser mucho más ágiles también en ese proceso, monitorear mercados para detectar operaciones de concentración no notificadas y desarrollar una herramienta que es fundamental y que no cuenta en este momento en la Ley de Competencia, que es un programa de delación compensada o de clemencia que permitiría o facilitaría por lo menos la detección de los cárteles mediante la generación de incentivos a las empresas que forman parte de estos cárteles para denunciarlos y con eso hacer que se desbaraten. Por otro lado, un segundo eje estratégico es la promoción de la cultura de la libre competencia. Estamos trabajando muy fuertemente en una estrategia de comunicación, o por lo menos hoy tenemos una estrategia de comunicación y tratamos de llegar a la sociedad explicando los alcances de la ley, explicando a los agentes, a los gremios, a los profesionales involucrados en el tema, y a la ciudadanía en general, cómo le beneficia el que exista libre competencia mediante capacitaciones y muchas actividades que venimos desarrollando y que pretendemos seguir desarrollando, no solamente trabajando nosotros desde aquí, sino apoyándonos en agencias de otros países que ya tienen mucha experiencia en esta materia y que nos están apoyando en esta actividad. Luego también
como un tercer eje estratégico tenemos la evaluación de estructuras de mercados y marcos antijurídicos, anticompetitivos. De hecho, ahora que está en los titulares, en todos los medios, la cuestión de la ley por la cual se pretende establecer precios mínimos en materia de transporte, del servicio de transporte, nosotros hemos emitido también el día de ayer una opinión al respecto y hemos comunicado a la Cámara de Senadores concretamente esa opinión de tal forma que se evalúe la cuestión de la ley, es decir, los términos de la ley desde el punto de vista de la competencia, no solamente desde el punto de vista de la ley de defensa de la competencia, sino además desde el punto de vista de la misma Constitución Nacional, para la cual la competencia es una garantía al sistema que asume como tal, que es el de economía de mercado, de la economía social. Entonces, eso. Y evidentemente no podemos dejar de lado el fortalecimiento institucional y la transparencia, ¿no? Es decir, la CONACON está trabajando fuertemente en su fortalecimiento, en la medida en que los recursos efectivamente lo permiten, pero sobre todo en que nuestros procesos sean absolutamente transparentes para la comunidad, no solamente cumpliendo con los mínimos de los estándares legales establecidos en las leyes de transparencia, sino además tratando de tener una comunicación fluida con los agentes de los mercados y a los demás interesados y la ciudadanía, rindiendo cuentas de nuestras actividades y sobre todo también de cómo se utilizan y se canalizan esos escasos recursos a los que estaba haciendo referencia para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, estos son los planes que tenemos para los próximos años y, por supuesto, con el objetivo de que efectivamente esa defensa y promoción de la competencia llegue finalmente al ciudadano y se materialice en un mayor bienestar, una mejor distribución del bienestar. Presidente, como institución también la CONACON puede pronunciarse a través de opiniones o recomendaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el caso reciente que tuvimos de esta recomendación de rechazar el proyecto para fijar los precios de los fletes, ¿verdad? Así mismo, sí. Y no es el primer caso en el que la Comisión emite una opinión sobre algún tema que está en trámite legislativo. Pero centrándonos en este tema puntual, la posición de la Comisión Nacional de la Competencia es justamente una recomendación muy clara en el sentido de que esa norma, por lo menos en los términos en los que estaba siendo planteado y en los términos en los que nosotros pudimos analizarlo, no estaría cumpliendo con los requisitos más básicos respecto de una buena regulación desde el punto de vista, en general desde una buena regulación y en particular desde el punto de vista de la competencia, que son los criterios de necesidad, los criterios de proporcionalidad y los criterios de no discriminación. Entonces, sí instamos a los que tienen la tarea legislativa de centrar ese análisis desde el punto de vista técnico, es decir, primero que nada, efectivamente detectar que existe una necesidad de intervención, es decir, que el Estado tiene que cerciorarse de que efectivamente hay una necesidad de intervención. Una vez constatada esa necesidad de intervención, esa intervención tiene que ser proporcionada a la situación que se pretende remediar, es decir, no puede ser desproporcionada porque el efecto querido, que es la de remediar una situación de mercado que no se está regulando adecuadamente por sí misma, es decir, por las mismas condiciones del mercado, o en la atención a algún interés general en particular, finalmente puede resultar más perjudicial que la misma situación anterior. Entonces, realmente al momento de legislar hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacerlo sobre bases sólidas, es decir, hay que hacerlo sobre estudios económicos serios que lleven a la conclusión de que existe esa necesidad. Y luego que existe esa necesidad, que los remedios que se tengan que dar por la vía legislativa o reglamentaria sean efectivamente acordes a el problema que se plantea.
Y finalmente, en ningún caso estas normas deben de tener un efecto discriminatorio, es decir, la norma no puede dictarse en favor de los intereses de un determinado sector en ningún caso, ¿no? Evidentemente, toda intervención puede tener, cuando una vez que se constatan estas dos situaciones anteriores, puede tener efectivamente un interés de reequilibrios, ¿sí? Pero estos reequilibrios finalmente se tienen que dejar en manos del mercado. Esta regulación nunca pueden, en principio, ser generales ni permanentes, porque al final es el efecto deseado o la solución del problema termina siendo o trayendo una respuesta mucho más perjudicial. Y pongo un ejemplo más o menos sencillo, Matías, si me permitís, ¿no? Por supuesto, Que es adelante. que cuando se fija, por ejemplo, un precio, como se pretende en este caso, un precio mínimo para un determinado bien o servicio, puede resultar que haya en el mercado actores, ¿sí?, agentes económicos que estén en condiciones de prestar ese servicio en un precio que está por debajo de ese precio establecido, ¿no? ¿Qué significa esto? Que desde su estructura de costos puede prestar y le resulta absolutamente beneficioso, todavía sigue teniendo un margen, todavía sigue siendo un negocio para él desarrollar esa actividad en esas condiciones. Con una norma de este tipo se le obliga a que su precio esté por encima de esa situación. ¿Cuál es el efecto? Primero, que el que adquiere ese bien o ese servicio lo adquiere a un precio mayor del que seguramente lo podría adquirir en condiciones de libre mercado. El primer efecto negativo. El segundo efecto es que, o un posible segundo efecto es que las empresas ya no tienen incentivos suficientes para seguir siendo eficientes, porque sean o no eficientes, el precio ya está establecido, con lo cual se produce una estandarización, o existe un riesgo de estandarización en las calidades también, con lo cual también, por supuesto, se afecta la innovación y otros factores que tienen que ver con el desarrollo de los mercados. Finalmente, ¿esto qué consecuencias y dónde va a terminar repercutiendo? Pues no hay otro lugar, no hay otra forma. Finalmente va a repercutir en el ciudadano, en el consumidor, en el último eslabón de la cadena, con lo cual realmente el efecto deseado, que puede tener fundamentos bastante justificados, puede considerarse que haya elementos para analizar la necesidad de la regulación. Sin embargo, debe hacerse con muchísimo cuidado y, como digo, siguiendo, por lo menos esa es la posición de la Comisión y de las prácticas a nivel mundial respecto de los criterios de buena regulación, es la detección de la necesidad, la proporcionalidad y la no discriminación. Presidente, a ver, el abogado Fabricio Castiglioni sigue estando dentro del directorio, el que es ya hoy expresidente. Imagino que es importante contar con su experiencia también para afrontar todos estos desafíos de los que estamos hablando. Sí, Fabricio sigue formando parte de la comisión. De hecho, la comisión, estructuralmente hablando, tiene un directorio que va rotando y ya va estableciendo claramente un proceso de rotación en el ejercicio de la presidencia. El directorio es la máxima autoridad institucional y el presidente es sencillamente el que representa, en todo caso, a ese directorio. Y como la misma ley establece un sistema rotativo para el ejercicio de esa presidencia, pues hoy me toca a mí estar en esta posición y mis compañeros, bueno, recientemente incorporado Eduardo González, pues le tocará ser presidente en 2 años, ¿no? Esta presidencia se ejerce por 2 años. Ahí está, clarísimo, clarísimo nos queda ya también este punto. Presidente, un gusto el haber conversado con ustedes. Esperamos que tenga un éxito en lo que va a ser su ejercicio y ojalá no sea la última vez que estemos en contacto. Matías, un gusto saludarte a vos, a la audiencia, y estamos a disposición para lo que crean oportuno y cuando crean oportuno. Así que muchísimas gracias, que tengan buen día. El abogado Rolando Díaz, quien es presidente ya hoy por hoy de la CONACOM, en comunicación con nosotros. 34 de las 9, 19 grados con 2. Hacemos la pausa y enseguida.